Hola, buenas noches, noches para nosotros, días para vosotros quizá. Somos los muertos del comunismo y estamos aquí, como diría Aida Nízar, solas, porque otra vez Poli y Violeta se han ausentado. Ya está Entonces, bien, ya basta, ¿eh? O sea, esto es ya es que explotación estamos. laboral. Además, es que me encanta porque a ti y a mí nos va como el orto siempre que quedamos, pero de esa manera de decir, venga, vamos a quedar y venimos los dos en plan muñecos ventrílocuos, desechos de la vida. Sí, tío, super doomer. Es que encima esto, como además, y además estamos grabando cada mucho, porque claro, estamos la mitad de componentes, entonces es como, mira, yo tenía un juguete cuando era pequeño que se llamaban los osos marchosos, creo, algo así, o somos los osos marchosos. Entonces eran como una pareja de osos de peluche y cada uno tenía grabado una parte y como que lo hacían síncrono, entonces, si queréis no sé qué, y el otro decía, na, 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 na. Y entonces como que se terminaban las frases. Pero la chica, la osa, se quedó sin pilas, ¿vale? Al tiempo de hacerlos cantar continuamente. Y entonces llegó un momento en que solo cantaba uno de los dos y era súper triste, ¿verdad? Tara, y se queda esperando. Tara, y se quedaba esperando. Yo me siento así ahora. Es como grabamos cada 3 semanas porque es como, bueno, nosotros cantamos y luego los que tienen que hacer la réplica pues no pueden. Claro, es que además, bueno, en fin, Literalmente juguete roto. precariado, abandonados en el podcast. Así estamos. Sí, sí. Vale, sección humana. Bueno, empezaremos anunciando que el podcast de hoy es un tema que a mí me parece muy nicho, que es el tema de la Revolución de Octubre en Asturias del 34. Pero Exacto. tiene su aquel, ¿eh? Este es el típico podcast que en iVoox lo escucharán 60 personas. Espero que no, porque, joder, a mí me parece. O sea, quiero decir, es probablemente de los sucesos históricos de la clase obrera en España, igual el más importante, ¿sabes? Ya, es que es súper relevante, pero es que o sea, es muy nicho, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es que desapareció del mapa Ya. históricamente. Bueno, yo he venido aquí con documentación un poco underground de documentales turbios de televisión española, ¿eh? O sea, que ojo. Sí, a ver, anunciar que, o sea, que en muchos programas decimos, el artículo que estamos leyendo, tal, o sea, todos estos ya lo hemos dicho 1000 veces, pero lo decimos 1001, nosotros militamos, ¿vale? Como buenos comunistas, estamos en la Organización Comunista Revolución y ahí tenéis, o sea, muchas veces lo que os estamos contando es una versión alargada o embellecida de artículos y análisis que podéis encontrar ahí para leerlos más detenidamente, ¿vale? Que igual hay algún ejemplo histórico que improvisamos, alguna tontería de cultura pop que decimos que no tal, pero que a los que os guste hacer los deberes, ya tomar apuntes y todo eso, pues que sepáis que lo podéis encontrar ahí. Y ahora Claro, o sí, sea, sección humana. Bueno, perdona. podemos poner el link del artículo. Es que nunca ponemos los links de los artículos, cosa que sería interesante, porque, a ver, o sea, al final lo que aportamos nosotros es como quizá otra vuelta de tuerca, un poco de petardeo, así, así. Pero, joder, es trabajo, nuestra militancia, y está bien visibilizarla en el podcast. Sí, sí, sí. Es que, a Está ver, bien. si hacemos tanto inciso en que es importante organizarse, pues que sepáis que no nos organizamos en un plano abstracto de la realidad, sino que estamos en una organización comunista que se llama Revolución. Yo hago una nota. Si vais a buscar nuestro canal de YouTube, buscad Organización Comunista Revolución, porque yo a veces busco OC Revolución, que son nuestras redes sociales, y en YouTube me sale la canción de Amaral primero. Hola. Cosa, Bueno, bien, ¿no? cosa que es respetable, cosa que es respetable. O O sea, sea, bien. de hecho, hay una canción grupal de OT, en el OT que estaba en plan Alba Reche y toda esta gente, que cantaban la de Somos Revolución y es un poco rollo nuestra web. Sí, es verdad, es el link. Que digo, amigas, que os ponemos denuncia por la Royalties, patente. royalties, claro. Bueno, vale, ahora sí, sección humana. Cuéntanos de tu humanidad. ¿Qué queda de tu humanidad? A ver, yo ahora, bueno, hago un llamamiento a Paul, ya sé que Paul mañana me va a poner a caer de un burro, me va a decir de todo, porque no estoy grabando con el micro. ¿Por qué no estoy grabando con el micro? Pues porque no puedo levantar los brazos. Porque después de un año y medio sin hacer deporte en serio,
pues me he vuelto a poner. Entonces, pues tengo semejantes agujetas que no puedo mover los brazos y de hecho he tenido que pedir ayuda a mi madre para ponerme una chaqueta. Para O darle sea, al play, para darle al link del Google Meet. sí, de hecho la que ha puesto a grabar el Audacity es mi madre. No, Exacto. pero es que no puedo coger un micro, no puedo hacer nada, yo solo puedo hablar y... A ver, que también tengo movidas súper intensas que no os puedo contar porque yo soy hiper mega localizable, basta que tiréis de un hilo y ahí me encontráis. Entonces, pues son cosas que me gustaría compartir, pero no puedo. Pero lo que sí puedo compartir es que después de 1 año y medio creyéndome que hacer deporte era andar mucho, que ni siquiera andaba por voluntad propia, andaba porque vivía en Barcelona y no tenía un duro, y era andar o no hacer nada, pues ahora he vuelto a hacer deporte y estoy fatal todo. Lo odio, pero qué remedio, ¿no? Sí, yo... Bueno, perdona, sigue con la sección humana. No, sí, ya está. O sea, a ver, que al final pues te tienes que poner un poco, en el sentido que a mí ya me daba un poco de vergüenza, rollo, pues yo qué sé, los camaradas ahí con sus cosas, pues todo el mundo así físicamente decente y yo un poco patata de huerto. Entonces ya me da un poco de vergüenza y me tuve que poner. Bueno, pues nada, yo mi sección humana es, primero vuelvo a tener 12 años porque me he enganchado a jugar al KOTOR 2, que bueno, ahora me han entendido 3 personas, pero espero que sean las 3 que siempre que digo el nombre de un videojuego como súper nicho, dicen, ¡buah, qué guapo, Alberto nombra este videojuego! Bueno, yo sé que estoy aquí por cupo, ¿vale? No lo oculto, entonces como yo estoy aquí por cupos, pues El hago cupo, guiño. el cupo hombre hetero gamer, Exacto. la escasez en la representación. Tengo mi nicho al que... em, y bueno, el Knights of the Old Republic 2, que es un juego que es un pixel, o sea, es un juego del 2000 y pico, de estos que para su época era súper pesado, rollo, había que instalarlo con 8 CDs y luego te iba el ordenador a ralentí tremendo y ahora vale como 6 euros en Steam y... pero bueno, enganchadísimo. Creo que es, o sea, están como los clásicos, ¿no? Las espadas del marxismo-leninismo, las típicas caras de los carteles, estos comunistas clásicos. Pues luego también están las espadas del gaming, que para mí son Stalker Shadow of Chernobyl, el KOTOR 2 y el Fallout New Vegas. Y ahí lo dejo. Porque me pidieron que hablara de videojuegos, yo hablo de videojuegos. No, pues a ver, yo voy a canalizar, voy a hacer una imitación bastante burda y horrible de Violeta para canalizar su espíritu. Y te voy a hacer una pregunta. Socio, ¿tú has jugado al Undertale? No, Deberías probarlo, está ya lo bastante bien. sé, ya lo sé, ya lo sé. A ver, eso es un rollo muy indie, ¿vale? Para lo que yo juego. Pero sí, o sea, lo tengo pendiente. Es que, o sea, no juego tanto realmente. O sea, yo lo que hago es me vicio mucho a un juego concreto y ya está. Pero bueno, eso por un lado y la otra parte de la sección... humana, bueno, esto ya no es sección humana, esto es que lo tengo que decir porque me hace mucha risa, luego si veis que no lo cortamos, pero es en Evox, ¿vale? Nos han puesto a parir en el Ay, sí, último, sí, 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 en el sí. último capítulo y yo tengo que responder, no a la persona en concreto, porque entiendo que al final, oye, todos pasamos por etapas complicadas en las que, no sé, vamos, seguimos a sacar un político reformista y sentimos que tenemos que insultar a todos los que no le bailen el agua, esa parte la entiendo, pero aún así voy a dar los argumentos porque me ha hecho mucha risa. O sea, vale, uno de los argumentos que niego la mayor era el típico de es que, ¿cómo se nota que sois comunistas insultando a otra comunista, no sé qué, refiriéndose a Yolanda Díaz y ahí? Niego la mayor porque, aunque no lo vamos a hacer los tontos, a mí me gusta insultar a otros comunistas. Yolanda Díaz dijo textualmente en prensa que ella es Insultamos, socialdemócrata. insultamos poco a otros No, en el comunistas. podcast nunca, en el podcast nunca. Y la gente nos lo pide y es como, no va a pasar. Pero bueno, Yolanda Díaz dijo, o sea, dijo textualmente, yo soy socialdemócrata de las de la Unión Europea, ¿vale? Esto es algo que ella dijo, entonces a mí no me vengáis con gilipolleces de que es insultar a otro comunista porque bueno, en este caso no aplica, o sea, es verdad, pero en este caso no aplica. Segunda cosa que quería comentar es, bueno, que también me hace gracia, ¿no? La cosa como de
como si fuera una discusión horizontal, que dices, eso sí, al final es prácticamente lo mismo, ¿no? Insultar en un programa que no escucha ni mi madre, que aplicar la reforma laboral de Mariano Rajoy. Es exactamente lo mismo. Um, y tercero, que basta ya de síndrome de Estocolmo con políticos reformistas. O sea, y lo siento por las víctimas del síndrome de Estocolmo, por los habitantes de Estocolmo y por todo el mundo al que pueda ofender. A ver, no lo sientas por los habitantes de Estocolmo. Estocolmo es una puta mierda. Vale, O pues sea, yo estoy un poco como las de... ¿Cómo se llama el podcast este de... joder, es que ahora no me sale. Es un podcast muy famoso, que es divertido, que es del Primavera Sound. Joder, es que ahora ¿cómo se llama? Ni idea. Bueno, que hay dos chicas, Isa Calderón y Lucía no sé qué cuántos, tienen un podcast que se llama Deforme Semanal y hicieron un capítulo de que odiaban a los suecos y yo estoy un poco del mismo, yo concuerdo ideológicamente con ellas en este aspecto en concreto. Así que le jodan a Estocolmo. Es que hoy de verdad estoy demasiado festiva, o sea, Sí, si queréis cortarme... Si queréis cortarme todo, yo... O sea, esto es un especial de varietés. En cualquier momento te pones a cantar que cabaret. no, que vamos a hablar de la revolución del 34. Bueno, pero como iba diciendo, el tema del síndrome de Estocolmo, que es en plan, pero si es que encima Yolanda Díaz, o sea, es que ni siquiera se cree Podemos, que el otro día dijo algo así como... si mi candidatura en Podemos va a ser una pelea de egos, yo me voy y me busco otro partido. Y es en plan, si es que ¿cómo lo sabes? Es en plan, vamos a ver, cuando dices eso, tú ya estás preparando el terreno. O sea, vamos, Yolanda Díaz está poniendo dinero en la porra de que ella de que se va al PSOE. O sea, porque es en plan, ¿de qué va a ser una pelea en Podemos? No me jodas. O sea, de nombres, ¿de qué más va a ser? O sea, prachandistas contra posadistas, ¿qué cojones? ¿Sabes? Entonces... Ay, perdona, es que he encontrado la cita completa de Yolanda Díaz porque estaba yo buscando la fuente, lo digo para que... Sí, sí. Que no estamos deep web de Yolanda Díaz, ¿vale? O sea, la fuente es el Huffington Post y la frase completa es que aún es mejor. Que bueno, que le preguntan en plan de, a ver, ¿tú eres comunista o eres socialdemócrata? Y ella te dice, sois la socialdemócrata de la Unión Europea. Todos los ministros y las ministras comisarios entienden que yo represento a la socialdemocracia. Es que ella lo tiene clarísimo. Claro, es que es en plan, pero si no me vengáis a llorar a mí, o sea, habladlo con ella, escribirle a ella en iVoox o algo. O sea, no, a mí no me digáis nada, no me jodas. Quiero decir, ella está ahí llorando en la limo en la Unión Europea, tío. Claro, es que ella lo tiene clarísimo. Es que tampoco estamos diciendo nada que no sea verdad. Pero que encima esto no va a ser, yo qué sé, ¿sabes? O sea, un político reformista de estos rollo Cayo Lara, que hay un momento en que se cansa el hombre y no se acuerdan de él ni en Argamasilla de Alba, que es su pueblo, rollo... que dice, pues es un reformista, pero así de carácter es un hombre honrado y recio. Es que Yolanda Díaz es claramente una trepa. Es que es una tía que tiene clarísimo que ella puede... Al final es la lógica, ¿no? O sea, si gente como Pablo Iglesias asume que, bueno, pues ya no vamos a romper con la oligarquía financiera o con lo que coño ellos consideren que es quien manda, pero vamos a cambiar su agenda porque no tenemos todos los diputados, pero tenemos algunos, pues de ahí a, oye, si yo he entrado al gobierno a modificar un poco la agenda de la oligarquía financiera y resulta que Podemos me está lastrando, pues voy a hacerlo yo sola. Y si tengo que hacerlo desde el PSOE, lo hago desde el PSOE. ¿Sabes? Es decir, es que tiene una lógica. Entonces eso, que me hace gracia porque es como, justamente por Yolanda Díaz, o sea, no os partéis la cara. O sea, gente que os guste Podemos, de verdad. Justamente por Yolanda Díaz, coño, ¿no? Ella no lo haría. Ella nunca lo haría. Vale, y si quieres pasamos ya a la Revolución de Octubre, pero es que esto tenía que decirlo porque me hizo muchísima Sí, por favor. risa. Es que, a ver, yo tengo pendiente hacer un... Es que yo, a ver, yo en realidad no he accedido a hacer las cápsulas estas de 15 minutos porque yo voté que no en la encuesta, pero he perdido. Entonces, pues el centralismo democrático manda y tengo que hacerlas. Pero es que lo peor es que su prólogo del manifiesto, yo es que lo estaba releyendo y digo, vale, ¿cómo saco 15 minutos de esto? Pero es que no puedo, o sea, no tiene ningún tipo de sustancia política. Y digo, es que voy a reajustar la agenda de mis 15 minutos de show, porque es que yo de ahí no puedo sacar nada. O sea, es que... ¿Pero de qué habla, tío? ¿Da su receta del bacalao al pil pil o qué? Es que habla de los gustos literarios de Marx, de ¡Oh, Dios Engels, mío! de que eran muy, muy amigos y tal,
de que de la fraternidad. Es que, a ver, Al habla de final es muchas lo que cosas, uno, pero es lo que uno recuerda de Marx y Engels, que eran muy claro, amigos, es que que... la chicha política es una parte en la que ella hace una aclaración súper ambigua, es decir, a Marx le han jugado malamente las traducciones, como por ejemplo el concepto de dictadura del proletariado, y es como, joder, ¡Oh! es ¡Qué que casualidad! además en alemán lo decía hasta literal, en plan, Que no será en voy a... plan proletario en dictatura, ¿sabes? O sea, no... Sí, era, es algo así, era alemán, y digo, es que Voy a buscarlo. igual la traducción era conciliación entre clases y el gobierno de todo el pueblo o algo así, no Claro, lo es que es eso. sabemos. Google Pero Translate. Vamos a es ver. que no tiene chicha política, o sea, Vamos. tenemos que dejar de lado a Yolanda. Vale, Alemán. Dictadura del proletariado. sí, sí, yo lo Un busqué y es momento. algo así súper obvio, en plan que sin saber alemán sabes a lo que se refiere. Dictatur des proletariats. Esto parece mallorquín. Ya, literalmente digo, ok, Ramón Llull. Vale. Bueno, pues ahora sí vamos a la Revolución de Sí, por Octubre Dios. del 34. ¿Quieres que haga una A ver, introducción histórica? O... eh, la estructura va a ser algo libre, pero bueno, si quieres introducirlo tú y después ya empezamos con las etapas, las enseñanzas y todo esto más serio, porque yo ahora Mm, estoy como en fase. Cuando Paul no sabía leer números romanos, pues yo estoy en fase de boicotar el programa, entonces pues de dándole tú. vale. Vamos a empezar por poner en situación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de octubre del 34? Vale, aquí en Asturias concretamente, pero en general en todo el Estado español, del 5 al 19 de octubre del 34 se lió una del copón, ¿vale? La clase obrera pues desató una huelga general casi insurreccional muy bestia, con armas de por medio y demás, y concretamente en Asturias tomó el poder durante unas 2 o 3 semanas, llegó a socializar pues la poca economía que había para socializar una vez en una economía de guerra, llegó a instituir un ejército rojo, y bueno, todo esto contra la Segunda República, ¿vale? Que les mandó a Franco, concretamente, o sea, les mandó al ejército colonial español a hacer barbaridades allí entre la clase obrera asturiana hasta Sí, sí, o que... sea, les mandó los que fueron los greatest hits después del franquismo. Después estaba el carnicero de Badajoz por ahí Todos, también. estaba Estaban Yagüe, todos, o sea, estaba Millán estaba Astray, estaba Franco, eso era un quién es todo el quién del equipo. fascismo español, sí. Todo el circo, todo el circo. Entonces la República Española pues les mandó a esta gente y los aplastó, ¿vale? Pero ya no solo en plan poético, que su legado sigue, ¿no? Sino que, joder, pues cuando tenemos una experiencia revolucionaria en nuestro país, tenemos el deber de estudiarla, de conocerla, de saber cuáles fueron sus puntos fuertes, sus puntos débiles, ¿vale? Entonces vamos a empezar por decir antecedentes un poquillo en plan, ¿por qué? O sea, ¿por qué el 5 de octubre del 34 de repente se lía la de Dios? Vale. Esto hay que entender que, aunque hoy en día, tanto en España como fuera, pues vemos la tricolor y automáticamente pensamos, pues yo qué sé, el Frente Popular, el Ay Carmela, las Brigadas Internacionales Puño en Alto y todas estas cosas, esa república que tenemos en mente es la república de los años de la guerra civil, ¿vale? Es un momento en el que, digamos, el grueso de la oligarquía financiera y las clases feudales, que ahora comentaré esto, que había en España, se han escindido, digamos, han decidido que la república democrático burguesa pues no les pinta, no les sale a cuenta, y van a ir con todas a instaurar algún tipo de régimen militar. En ese momento aún no lo tienen claro. O probablemente muchos de ellos piensan que va a ser un régimen militar de vuelta a una república muy de derechas, otros tienen claro que va a ser, otros la vuelta a la monarquía, otros la vuelta a la monarquía carlista, y luego Franco, que tenía clara su agenda, ¿vale? Entonces, frente a eso queda una república que las partes de la gran burguesía que quedan están un poco en los huesos y se ven obligadas a dejar que organizaciones obreras y en particular el Partido Comunista, que en esos años era un Partido Comunista revolucionario, dirijan un poco el cotarro a nivel militar. Y no es un tema que tengamos súper estudiado, vamos a ser honestos, porque es muy complejo. De hecho, el tema de estas repúblicas antifascistas, si eran poder dual o si eran un régimen de transición, qué pasaba cuando acababa la guerra, eran algo que trajo de cabeza
a los dirigentes comunistas de la época, nunca llegaron a dar una respuesta satisfactoria, la mayoría de frentes populares acabaron como el Rosario de la Aurora, en el sentido de que o fracasaron o llevaron a los partidos comunistas a después de las respectivas guerras, los casos sonados son el francés y el italiano, volverse partidos socialdemócratas súper rápido, los franceses defendiendo el imperio francés, los italianos entregando las armas y en el 55 parando un conato de revolución, en fin, una mierda. En España funcionó medio bien, en el sentido de que... Una mierda. Es súper una mierda. En España funcionó medio bien, en el sentido de que sí que llegó a darse esta situación, ¿no? Pero, y por eso a lo mejor tenemos esa visión, o a lo mejor no, por eso seguro tenemos esta visión, ¿no? Como más romántica. Pero lo cierto es que antes de esa especie de escisión entre la República y el bando franquista, o bueno, lo que era el bando reaccionario, ultrarreaccionario, antes de eso la República era un todo contradictorio, ¿vale? Un todo contradictorio que desde su nacimiento venía atravesado por una cosa que ya había pasado en la Rusia en la que vivió Lenin, que era en la fase imperialista, bueno, digamos, en la Revolución Francesa, ¿no? Antes de la fase imperialista, mucho antes, a los burgueses les convenía movilizar a las clases populares para cortar cabezas, ¿vale? Y barrer con los vestigios de feudalismo, porque era la manera de convertir al capitalismo en el nuevo statu quo y ellos coger el poder y asirlo con fuerza. En la era imperialista, en un momento en el que ya hay grandes competidores capitalistas y demás, a los países que por herencia histórica tienen, como pasaba en España, tienen facilidad para convertirse en potencias imperialistas, o que ya lo eran, como era España en el momento, resulta que a la burguesía como que esto de poner patas arriba el país para llevar a cabo una revolución democrático-burguesa con todas las de la ley, barriendo el feudalismo, repartiendo la tierra, enseñando a leer a la población, terminando con el oscurantismo religioso, todo esto son cosas que no les salían a cuenta. Es decir, el programa burgués había pasado a ser el programa de la oligarquía financiera en nacimiento. Me voy un segundo a abrir a mi madre. ¿Qué hago? ¿Suelto la chapa mientras te vas? ¿O? Bueno, pues suelto la chapa. Como iba diciendo, ¿vale? Lo que vamos a ver qué pasó cuando Franco, es decir, los burgueses en esta época ya no están interesados en poner patas arriba todo y movilizar a una clase trabajadora mucho más definida que en el siglo XVIII, arriesgándose a un zarpazo de sus competidores, ¿vale? Lo que prefieren es aliarse con todo lo más chungo de la sociedad, con las clases más reaccionarias, ¿vale? Con los señoritos feudales, con los terratenientes y demás. Y ya si tal, en los países donde les salga a cuenta, en las potencias imperialistas, ir eliminando a los señores feudales, incorporándolos a esa oligarquía financiera, ¿no? Entonces, que has seguido hablando. Sí, porque es que decidió que si no nos van a dar las uvas. Pero bueno, sigo. Entonces, estaba explicando esto, ¿no? Que el caso de por qué en la época imperialista pues, los burgueses no van a hacer una revolución burguesa de verdad. Vale, entonces, en esta situación, la República Española nace como, digamos, ese conato fallido o imposible de revolución burguesa, en el cual hay una gran movilización popular en el año 31. Vale, a ver, un momentito, por favor. Vale. Hay una... Perdón, esto es que tenía ahí un lapsus. Hay ese conato, hay esa movilización popular el 14 de abril del 31, ¿no? Y echan a un régimen, a uno de los muchos regímenes monárquicos semidictatoriales burgueses que se habían ido arrastrando. Con la idea, al menos por parte de los representantes liberal burgueses, de establecer una república un poco a la francesa, ¿vale? Laica, que termine con los privilegios militares. Sí, o sea, del rollo europeo. Que bueno, también con el tema de que solo estaba en Francia realmente. También hay miga. Claro, pero bueno, ellos sueñan con tener su république, ¿vale?
Entonces, cuando nace la República Española ocurre que ya no está el horno para bollos. Es decir, ese proyecto ya no va a ser tan movilizador ya de partida porque la clase que tendría que estar interesada en ello no lo está. Y por contra, sí que trae un montón de efervescencia popular por parte de los campesinos y por parte de los trabajadores que empiezan a hacer que si huelgas, que si ocupaciones de tierras, a las que el primer gobierno republicano básicamente responde a tiros, tipo la matanza de Casas Viejas, ¿vale? O sea, a tiros, básicamente a tiros. ¿Por qué? Porque las reformas que emprende, esto a cualquiera que haya hecho la ESO lo sabrá, las reformas que emprende muchas veces se quedan en papel mojado. Ni siquiera la constitución de una enseñanza pública laica y obligatoria se da por medios exclusivamente estatales. Necesitan apoyarse en la ILE, en la ilustración, en la institución esta de libre enseñanza. Terminan respetando los privilegios de la Iglesia más que otra cosa, porque no hay manera de hacerles frente, porque es el principal terrateniente feudal español. La manera en el ejército de purgar a los militares feudales no es fusilarlos, es darles premios, es empezar a hacerlos ascender para quitárselos de encima y licenciarlos, de tal manera que España tiene un ejército súper cabezón, pero en el que siguen estando los militares de toda la vida. Entonces hay un momento en el que este primer bienio republicano, ¿vale? Este primer bienio de gobierno republicano se va al carajo, ¿vale? Por su propia incapacidad de sacar adelante un programa democrático burgués radical, y llega al gobierno lo que se conoce como el bienio negro, ¿vale? Una alianza que en principio es un partido... Es muy difícil encontrar un paralelismo hoy en día porque la mayoría de clases de esa época apenas existen hoy en día, ¿vale? Pero sería algo así como Ciudadanos, pero en los años 30, ¿vale? Que es el Partido Radical de Lerroux, que es como... Imaginaos un partido liberal burgués, pero en una época en la que todo el mundo está con un discurso muy radical, ¿vale? Entonces no pueden tener un discurso emprendedor tipo el de hoy en día, sino que tienen un discurso como ateo, militante y demás. Pues no un partido de derechas. Entonces, este partido está amenazando con meter al gobierno a 3 ministros encima en puestos clave peligrosos de la CEDA. La CEDA era la Confederación Española de Derechas Asociadas, no, autónomas creo que es, ¿vale? Que era una aglomeración de tradicionalistas, reaccionarios profeudales monárquicos, lo mejor de cada casa, ¿vale? Sí, había un poco de todo. Sí, era De lo malo, todo. Claro, era un potingue de partido que juntaba las bases de lo que luego serían los partidos populares, estos de la democracia cristiana europea, en plan, bases agrarias de tradición rural, algo de burguesía urbana, tal. Y luego sus juventudes, y esto es algo que, más allá de que Santiago Carrillo pues, fuera un revisionista de tomo y lomo, sus memorias son un libro que está muy bien porque cuenta muchos detalles históricos. Él cuenta, ¿no?, cómo la CEDA, la manera en la que lo veía un joven socialista como él en aquella época, era como que era un partido clerical fascista. Bueno, pues no era un partido fascista, pero sí que es verdad que sus juventudes estaban muy influenciadas por la moda de las derechas tradicionalistas europeas, que tenían fuertes influencias fascistizantes, ¿vale? Hasta el punto que las juventudes de la CEFA... También que por el contexto global de auge del fascismo y todo esto polarizaba bastante a todos los sectores de la sociedad. O sea, había Claro. El tipo este de Austria, el que tiene nombre de dibujo animado, no me voy a acordar. Que esto ya fue un poco después, el que bombardeó los barrios obreros. Sí. Y que después pasó Hitler en plan de y se encontró con la nada, en plan de hola, ¿qué tal? Sí, que luego lo mata Hitler, que eso es lo curioso. Sí, que este señor es como, allanó el terreno y luego lo matan, vale, ok. Pero había, claro, el contexto histórico de auge del fascismo, pues evidentemente... Dollfuss, perdón, el canciller social cristiano Dollfuss. Sí, es que tiene nombre de Star Wars. Sí, básicamente había pujanza de este tipo de gente, de este tipo de políticas, y evidentemente los comunistas y gente de izquierda más radical estaba pues con la oreja levantada en plan de, vale, que entre los de la CEDA, que los de la CEDA está desde que es dentro de la derecha es bastante amplio, que hay tipo algunos elementos fascistizantes, otros que no, tal, la gente ya estaba un poco en pie de guerra por el propio contexto histórico, cosa que es normal. Claro, porque cuando Azaña te manda a los carabineros a la mínima,
O sea, que hay que ponerse en el contexto. Estamos en el contexto de una segunda república que lo que ha tenido es más palo que zanahoria, ¿no? Entonces, para los obreros y campesinos, de manera muy justa, la sensación era de, bueno, hemos conquistado una serie de libertades, pero tenemos que usarlas para terminar con esto, porque esto es que si no, va a terminar con nosotros. Entonces, claro, es que esta peña no era Vox, ¿sabes? Que los procesos son más lentos. Es que la gente estaba en plan de, vale, ahora o nunca. claro, claro. Entonces, de hecho, la CEDA, por ejemplo, las juventudes de la CEDA zarpeaban, o sea, levantaban la zarpa al grito de jefe, 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 en imitación de Duche, 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 Sí, sí. ante Gil Robles, que era el dueño de la CEDA, que luego se reinventó como democristiano, pero que era un pronazi de cuidado, quiero decir. Y sobre todo, más que un pronazi, era tipo el canciller, el Dollfuss este, es decir, un ultraderechista que coqueteaba con los fascistas y que les abriría la puerta, bombardearía a quien hiciera falta, ¿no? Independientemente de que él fuera del tente fascista. Luego, aparte, estaban los del Bloque Nacional y Falange, ¿vale? Entonces, era un momento en el que, por un lado, estaban las capas medias que hoy en día ya no existen de la misma manera que antes, hoy están ya plenamente incorporadas en gran medida, o al menos el equivalente a hazaña hoy en día ya no existe, ¿vale? Porque el programa democrático burgués en España está prácticamente completo. Pero en la época sí que existía una parte de esa burguesía liberal y pequeña burguesía liberal independiente que quería ese programa democrático burgués y no tenía fuerza para ejercerlo, y ante el hecho de no tener fuerza un poco se comportaba como, en el gobierno se comportaba como un represor, ¿vale? Pero a la vez estaba dispuesto a plantarse cuando ya la cosa se ponía muy, 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 muy fea con el fascismo enfrente. Entonces, en el Bienio Negro los ánimos están caldeados. ¿Y qué ocurre? Ocurre, y aquí hay que mirar al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español, porque está el mito este de que el PSOE de la época era poco más o menos que comunista y que Largo Caballero, y esto era un mito que en la época estaba, era el Lenin español. Entonces vamos a ver un poco la figura para entender, ¿no? Porque estos son los antecedentes para entender un poco de dónde sale esto. A ver, el PSOE era un partido socialdemócrata especial porque España era un país imperialista especial, ¿vale? Es decir, España, en lugar de ser un país imperialista tipo Alemania, ya muy establecido, muy estable, con un partido socialdemócrata verdaderamente integrado en las dinámicas del Estado, era un país que, al ser más atrasado y más pobre, nunca había llegado a integrar del todo a los representantes institucionales, nunca había logrado dotarse de una representación institucional para engañar a los obreros, ¿vale? O para integrar a los jefes, a los aristócratas obreros, a los jefes políticos de la clase obrera y comprarlos y tal. Entonces, en España, en el PSOE, había tres alas, ¿vale? Estaba la de Julián Besteiro, que era tipo Bernstein, es decir, un reformista de la época, pues sí, filomarxista, pero un vendido de cuidado, que era el cabecilla de la UGT, que en esa época era muy radical y muy combativa, pero que, como cualquier sindicato grande en una potencia imperialista, aunque sea en nacimiento, pues ya apuntaba maneras, ¿vale?, de ser más conciliador. Esto es una dinámica natural, ¿vale?, de una organización sindical grande. Entonces eso pasaba también. Julián Besteiro era el representante más moderado y finalmente fue el que traicionó a la República Española en la Guerra Civil, ¿vale? Es el que intentó pactar con los franquistas la rendición de Madrid, o uno de ellos. Luego estaba Indalecio Prieto, que era un personaje raro porque era un tío que no era marxista, pero era ligeramente más radical que Besteiro. Entonces, Indalecio Prieto tenemos que entenderlo como una mezcla de algo parecido al Partido Laborista inglés, este rollo fabiano de representación de los obreros, pero dentro de la política burguesa, pero en un contexto en el que la política burguesa es muy montaraz, es muy combativa, al menos de palabra, porque, como digo, España tenía grandes restos de feudalismo, ¿vale? Entonces, Indalecio Prieto es como esa figura extraña que lo mismo un día se ríe de Marx y la revolución, que al día siguiente está haciendo ahí un intento desesperado de traer armas en un barco desde Asturias para armar la revolución del 34 y luego fracasar. Lo del barco fue beso de chef. Una cosa muy rara. Y por último, Largo Caballero. Y Largo Caballero es objetivamente cierto que su base social, especialmente las juventudes socialistas, estaba formada por obreros radicalizados al punto de ser
muy cercanos al comunismo. No comunistas en el sentido de militantes, pero gente muy radical dispuesta a tomar las armas, incluso si hacía falta Claro, por la revolución. porque el PSOE tenía, en aquella época tenía un modelo de partido de masas. Sí, bueno, O y hoy sea, en día tampoco. también. Lo que pasa es Sí, a ver, que... pero dentro de aquella época, filocomunistas, comunistas, o sea, no era un partido de nuevo tipo en el sentido leninista de la palabra, que esto también es importante verlo por la deriva que tuvo la revolución de Asturias y tal, que esto es un tema que también es importante. Sí, Porque, a ver, al final, cuando defendemos un partido de cuadros sobre uno de masas, se hace por X motivos, no es por capricho o porque queramos protagonizar un capítulo de sectas en Netflix. O sea, es simplemente que una estructura de cuadros lo que garantiza a nivel de funcionamiento interno, pues garantiza poder llevar a cabo las tácticas y estrategias necesarias para la revolución y que se puedan hacer un rendimiento de cuentas sobre los agentes que están implicados en estas, mientras que en un partido de masas al final los líderes que salen elegidos pues es pues, los más majos de... el portavoz, el que Sí, maneja los censos y las sí, cuotas. Vale, entonces... sí, Sí, perdona, sí. sí, una visión pues medio burócrata, medio personalista, todo este tema al final, pues el que más labia tiene, pues al final ahí lo votan porque es que tampoco se parte de oportunidades semejantes que se pueden dar en un partido de cuadros. O sea, en un partido de cuadros, pues yo que sé, el ejemplo de José Díaz, que era paradero, ¿sabes? Que este señor, pues tampoco no tenías por qué ser carismático, no tenías, o sea, todos estos checks de una visión más aburguesada de un partido, de partido de masas y tal, pues no tienes por qué cumplirlos porque al final la agenda es otra. Y a Claro. mí me parece una diferencia importante a nivel organizativo sobre quiénes llevaron la revolución, porque después el Partido Comunista de España entró a burro pasado, que ya explicaremos por qué. Claro. Entonces, aquí lo que iba a decir es, y no hay que olvidar que al final el PSOE, por mucho que estuviera radicalizado, como pasaba con otros partidos socialistas, el italiano fue el que más, el italiano directamente pidió entrar a la Tercera Internacional. O sea, en aquel caso sí que era puramente partido de masas sin mala fe, pero partido de masas. En España estaba el factor añadido de que ya estaba entrado en las dinámicas de estar en transición a ser el partido burgués de base obrera, ¿vale? Todavía no estaba completamente ahí porque todavía no se le había integrado del todo en ese rol, pero estaba camino a ser eso. Y al final Largo Caballero era esto que hemos dicho muchas veces, de, a ver, el día que las cosas se pongan feas en España, el PSOE sacará de las entrañas de la cuenca asturiana al concejal más radical que tengan y lo pondrán a dar discursos ultra radicales. Para, no solo para frenar, sino porque es como funcionan ellos. Es decir, entonces, en la época era básicamente lo mismo con este añadido de que además aún no estaba plenamente integrado en el juego político burgués, ¿vale? Porque la Segunda República era incapaz de integrarlo. Entonces, pero no olvidemos que Largo Caballero venía de ser ministro, no recuerdo si era ministro o un cargo público importante sin más, del dictador Primo de Rivera. El cirujano de hierro que le llamaban, ¿no? El dictador feudal burgués que desarrolló muchos monopolios estatales, es el primero que intenta tomarse en serio el proyecto imperialista español moderno. Y entonces él entra literalmente a conciliar a los obreros con los burgueses, en plan a dirigir el órgano estatal inspirado en el fascismo italiano que ha creado Primo de Rivera para conciliar entre obreros y burgueses. Vale, entonces, Largo Caballero es una expresión muy clara de esta naturaleza de los partidos socialdemócratas, el Partido Socialista Obrero Español, estar en transición a ser el partido plenamente burgués de base obrera, en un país donde todavía no está plenamente establecida la institucionalidad burguesa imperialista, todavía es muy contradictoria y entonces, pues bueno, todavía existen contradicciones de estas, como que el líder que en principio tiene que estar ahí para calmar las cosas sea a la vez un tío que te la puede liar parda. Entonces, Largo Caballero no tenía ninguna intención de hacer una revolución de verdad en España. No lo había intentado nunca. De hecho, había estado, como ya hemos dicho, en un gobierno de Primo de Rivera. Pero cuando llega a la República y ve que hay el riesgo de que lleguen los fascistas al gobierno, él realmente lo que hace, a todas luces, es utilizar la amenaza de una revolución como órdago frente a los fascistas o a lo que él considera que son los fascistas o a los ultrarreaccionarios.
Y él escribe en El Socialista sobre la República, dice que se muera, ¿vale? Y empiezan los gritos de muerta a la República burguesa, etcétera, con toda la razón del mundo. Pero él realmente nunca cree, o sea, por lo que se sabe, esto lo he leído de biógrafos de él, por lo que se sabe de Largo Caballero y de su correspondencia privada y de su tal, a él le pilla por sorpresa que finalmente el gobierno de la República acceda a meter a la CEDA en el gobierno. Y es un poco como, a su pesar, toca desatar la huelga general. Entonces, Claro, porque había una parte de reivindicación política de no permitir la entrada a los ministros de la CEDA. Sí, o sea, esa era una parte, o sea, el enfoque que tenían pues altos mandatarios del PSOE y tal era usar una huelga revolucionaria o sucedáneo como una herramienta de presión que sabían que tenía potencial para disuadirlos, como este pragmatismo funcional, es decir, vale, voy a desatar a toda esta base que además está armada, porque la dinamita es un arma, o sea... Sí. No, y más, es que los diputados españoles iban al Parlamento. Hay una foto del Parlamento español que había como una urna para dejar las pistolas a la puerta. En plan, es que la política española era tremendamente violenta. O sea, cuenta, por ejemplo, de nuevo, Carrillo en sus memorias, cuenta como él, que era de las Juventudes Socialistas, del sector de Largo Caballero, ellos iban a tirotearse con los miembros de la facción de Indalecio Prieto. En plan, él, la primera vez que está a punto de recibir un tiro y de palmarla, es porque se van a Bilbao a reventar a tiros un mitin de Indalecio Prieto. ¿Vale? Entonces, eso era la forma normal de hacer política en esa época. Es decir, y a ti, para cuando tenías que expandir las Juventudes Socialistas por España, te daban una moto y una pistola y te decían, ¡ale! A expandir el socialismo. ¿Vale? Entonces... Hombre, así se hace buena política de expansión. No, claro. No, a ver, es que... A ver, ahora como el tema del gran afianzamiento del imperialismo 2021, todo este rollo, a nosotros conceptualmente se nos hace ajeno que la política como tal sea violenta. Que a ver, que no debería sernos ajeno teniendo en cuenta que ahora no tenemos armas, pero tenemos gasolina, tenemos Urquinaona y tenemos gasolina que hace el truco, ¿vale? O sea, pero vamos, que en general la política como tal es violenta. La cuestión es más o menos cómo esté repartida la violencia. No, claro, el gobierno lo tiene clarísimo. Claro, por eso digo que antes es que estoy yo pareciendo súper yaya pero no voy diciendo con que antes era mejor ni nada de esto. O sea, simplemente estoy diciendo que ahora con la proliferación de ciertos discursos, el tema de que el capitalismo a nivel conceptual, porque esto ya, aparte de material, es un tema que también es conceptual, todo el discurso de la violencia y tal, cómo llegan los discursos pacifistas después de las guerras mundiales, porque claro, esto es antes de la Segunda Guerra Mundial. Al final la Segunda Guerra Mundial a nivel discursivo también hizo bastante por el rollo este de la paz, nos lo meten ahí con inyección, o sea, yo en mi puto colegio hacía el Día de la Paz, que además venerábamos a Gandhi, que era un pedófilo asqueroso. Encima, el Día de la Paz en España, que España es un país que yo lo celebraba también, y dices, pero si estamos activamente invadiendo países. ¿Qué cojones la paz? Si no es que sea en plan la paz del cementerio, la paz de que no nos invaden a nosotros, porque ya ves tú o sea, ¿qué paz hay? Quiero decir, que no es que lo digan, no es que sea el Día de la Paz celebrado en una comuna hippie, es que es el Día de la Paz del gobierno de José María Aznar o del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que han reventado Oriente Medio. Bueno, entonces... Pero vamos, que a nosotros a la clase obrera sobre todo, se inocula este discurso de bueno, tú la paz, tú la tal, vas progresivamente, hay un desmantelamiento de los recursos armamentales. Yo es que me estoy ganando a pulso que toque la Audiencia Nacional a mi casa, yo lo sé, pero ya sí. No, pero es un proceso histórico objetivo. La clase obrera se la va desarmando después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es así. He dicho alguna mentira, ¿no? En Francia y en Italia lo vergonzoso es que fueron los partidos comunistas que tenían que haber hecho la revolución los que entregan activamente las armas por la construcción de sus respectivas repúblicas burguesas. Pero
Pero coño, a la clase trabajadora se la desarma en España, a la clase trabajadora la desarma el fascismo. Y lo pueden pintar del color que quieran, pero a España la clase trabajadora la desarma Franco durante 40 años. Se asegura de que cuando acaba el franquismo las únicas armas, o la mayoría de las armas, están en manos de la policía y que todo el mundo tiene mucho miedo de utilizarlas. Y en todos los países han seguido caminos similares, es decir, a principios del siglo XX, cuando los estados todavía no lo controlan todo, porque todavía no son estados imperialistas, coño, la gente muchas veces, aunque solo fuera para defender su barrio o tal, lo tenía. Bueno, volviendo al tema, es eso. En España era especialmente el caso, ¿vale? Porque España era casi un estado fallido. Entonces, ocurre que es un panorama en el que, pues eso, está ese pragmatismo de van a forzarle la mano a la seda. Hay una parte de convicción, o sea, hay una parte de... Probablemente Largo Caballero tenía una de cal y una de arena. O sea, él seguramente entendía, por un lado, que esto era un pulso, por otro lado era como, joder, es que si dejan entrar a la seda, la verdad que les den por culo. Al final, el proceso interno de Largo Caballero nos da igual. Lo relevante es que su papel político fue desatar una huelga, y en cuanto empezó la huelga y vio que los obreros no tomaban espontáneamente el poder, pues se escondió en un piso franco hasta que terminó, ¿vale? Entonces, hasta ahí el supuesto Lenin español, que no es por ajustar cuentas con él, es por clarificar y por entender cómo funciona. Uno, el líder de un partido de masas. Dos, en particular, el líder de un partido socialdemócrata, ¿vale? Incluso ese partido socialdemócrata súper obrero, súper guay, que a algunos les gusta tanto a veces, ¿vale? Bueno, siguiendo con esta movida, en España en general la huelga no es que fuera un fracaso. Quiero decir que probablemente de huelgas españolas fue la más tocha de la historia. O sea, fueron 2 semanas que en España no se trabajó, y que incluso en plan, semanas después de terminar la huelga, seguía habiendo, hay registros récord de absentismo laboral, rollo, la gente no sabía si había terminado la huelga, si habían ganado, si habían perdido. Muchos grupos... O sea, en verdad, mood. O sea, yo estoy en esta tesitura y es que no vuelvo a trabajar en mi puta vida. Digo, la huelga sigue, gente. Claro. Mucha gente... O sea, vosotros imaginaos, ¿no? Si con el 15M ya había mucha gente que no se quería ir de las plazas, y bien por ello, ¿sabes? Pero en plan que casi hicieron ahí su segunda casa y aquello duró meses. Vosotros imaginaos eso con pistolas y con ganas de verdad de tomar el poder, ¿no? Con las cosas aún más claras. Entonces, esto duró un mogollón de tiempo, pero en particular tenemos que fijarnos en Asturias, porque en Asturias, bueno, había otras zonas, por cierto, donde podía haber ido mejor, particularmente las zonas agrarias, pero ocurría que en España no había una buena unión entre obreros y campesinos semifeudales, ni siquiera entre obreros y jornaleros proletarios agrícolas. Entonces ocurría que... Espera, que está el gato ahí intentando morder los cables. ¡Oh! Y lo he oído maullar. No, ha sido la silla. Ha sido la silla que no le he echado 3 en 1. Pero sí, se ha parecido bastante. Bueno, pues el caso. En las zonas agrarias podía haber triunfado, ¿vale? O podía haber tenido más fuerza. Lo que pasa es que los campesinos venían de estar reventados de haber hecho una huelga general del estilo allá por julio del 34, ¿vale? Entonces... en España no había una buena unidad obrero-campesina, digamos. También hay otra cosa, y es que el tema, o sea, yo esto súper cogido con pinzas, o sea, corrígeme si me equivoco, pero el tema de las fuerzas internacionales comunistas y tal, tampoco metieron excesivamente la pata en este proceso. No es eso. A ver, no es que no lo hicieran, es que no tenían medios para hacerlo. Porque esto nos lleva al tercero en discordia aquí, que es el PCE, que es un poco, pues, ¿dónde estaban los comunistas? El problema es que no estaban. O sea, realmente lo que era la Comintern lo intentó. De hecho, la Comintern estaba estaba lanzándole unos beef que te cagas al jefe del PCE por aquellos años, que era Bullejos, ¿vale? Que era un inútil de cuidado. Entonces... No sé, seguro que por Twitter hay un movimiento de rehabilitación a Bullejos y todo lo que queráis, porque era súper radical, ¿vale? Bullejos era un tío que dirigía un mini partido comunista de menos de 1000 personas, que para la época era miserable, porque de verdad que en esa época es que tirabas una piedra y te salían obreros armados. Y era un tío que no entendía bien las tareas revolucionarias en España. Él veía que en España hacía falta una revolución puramente socialista, era prácticamente un trotskista, ¿vale? No lo era... Pero en sus posturas políticas lo era, no tenía la cuestión nacional en mente,
no entendía bien el proceso súper contradictorio que estaba habiendo de ventana de oportunidad abierta para una revolución democrática burguesa dirigida por el proletariado. Entonces, hay un momento en que a Bullejos, gracias a Dios, la Comintern lo purga y pone a José Díaz, que era un solete, y que sí que era un buen dirigente. Muy majo. Un buen dirigente revolucionario, al menos un buen dirigente de masas, ¿no? Hago un Kit Kat. Sí, di. Yo shipeo a José Díaz y Comorera. Pues y ya está, lo cierro. No sé, la verdad. O sea, no sé en plan que no tengo ni idea, ¿no? Oye, baja de ahí, Haggis, baja de ahí. Baja. A ver, yo Se llama Haggis el gato, por cierto. Mientras riña el gato, yo es que soy muy del tema de cotilleo y... A ver, yo sé que está mal visto y es un poco frívolo, ¿vale? Pero ¡ay! ¿Esto es la silla o es el gato? Ay, pero ¿qué le hace al gato? Bueno, en fin. Vale, ya está, reñido el gato. Pobrecillo que lo voy a maullar. No, yo estaba diciendo que nada, yo le decía a la gente que yo soy muy del chafardeo y muy de... Pues no sé, de mariconeo, de ser un poco posmoqueer y yo junto a líderes revolucionarios como a mí me iba saliendo un poco de ahí, pero bueno, yo siempre voy con mis pruebas por delante. Está bien, ya algún que tengas día... tu headcanon ahí en... Claro, a ver, yo le dedico mi vida a esto, por desgracia, que me dejen disfrutarlo, ¿sabes? Bueno, lo que vamos... A ver, también es que llevamos 1 hora y aún no hemos explicado la... Bueno, pues que lo partan en 2 y salen 2 capítulos, tío. A ver, la cosa es que las gentes, los obreros de Asturias, básicamente se unieron en comités tipo Unidad de Acción, que estaban los del PSOE, había algunos anarquistas también, que básicamente organizaban toda la cuestión de lo que fue la revolución. O sea, eran los comités revolucionarios, se llamaban... Creo que eran comités de unidad obrera. Comité revolucionario creo que fue en Asturias solo. Era otra cosa, sí. Era algo así como comités de unión obrera... No, alianza obrera. No me acuerdo cómo se llamaba, pero el caso es que sí, que había unos pre-soviet. Sí, pasa una cosa que los comunistas somos muy de siglas y después no nos acordamos de ninguna y parecemos un poco analfabetas. Pero bueno, no pasa nada. Ya, si queréis los detalles corroborados al dedillo, pues os remitimos a nuestro artículo de Organización Comunista Revolución. Aquí el buen patrocinio, que no se diga. A ver, la cosa es que empezaron a saltar, porque a ver, hay un tema así de componente sociológico, de que, a ver, los obreros era un poco, vale, o está la revolución o me muero a los 40 años por inhalar mierdas de la mina. O sea, tampoco... Era gente que en general sociológicamente pues no tenía nada que perder y además tenía tradición revolucionaria, sabían volar cosas, que esto es siempre importante, esta sabiduría popular de volar cosas. Después hay otros agentes que no eran mineros como tal, pero que también fueron importantes, como por ejemplo, que después quiero hablar un poco de ella, la Ida La Fuente, que esta... Bueno, que ya después hablaré de esta chica, que era una cría como de 18 años, 19. A ver, la cosa es que al final el barco este con armas, la Turquesa, que además me encanta porque es un nombre de drag queen, o sea, la Turquesa. Yo hago un llamamiento a las drag queens, que si alguien quiere apropiarse este nombre, a mí me haría muy feliz y me dejaría el dinero en sus shows. Yo lo dejo ahí, me parece un nombre genial. Estaban armados con las armas del Turquesa. A ver, no había muchas, pero había. Después... Vamos a poner en situación. Estamos explicando que, mientras que en la mayor parte del país no pasó de ser una huelga muy dura, en particular en Asturias se daban unas condiciones específicas por el grado de cohesión y un poco cura en la lucha que tenían los mineros, sobre todo los obreros de la cuenca minera. O sea, no solo los mineros, es que con que fueras familia de un minero ya te habías partido la cara más de una vez con los carabineros. Sí, o sea, ellos ya tenían tintes insurreccionalistas. Claro. Es decir, si ya lo veíamos, quiero decir, es que en los 2000 las huelgas de los mineros ya parecían una guerra civil, pues imaginaos en los años... Si hicieron un bazooka con cartones, o sea, hicieron un puntero bazooka con un cartón, o sea... Claro, entonces vosotros imaginaos en los años 30. ¿Vale? Es decir, es que los de los 2000 igual eran unas monjas en comparación a los de los años 30. Claro.
Y hay una canción muy, o sea, es un hitazo que se llama Asturias, Tierra Bravía, que es una reinvención del himno, creo, que básicamente te cuentan un poco de, pues que estoy yo, voy a disparar guardias civiles y pues voy a morir disparando guardias civiles. Este era un poco su proyecto de vida, cosa que es pues respetable, ¿no? O sea, me parece Positive. genial. O sea, yo esta canción yo la recomiendo, o sea, yo he hecho twerk con esta canción, o sea, está, además, pues tiene un mensaje que a mí me hace mucha gracia porque aparece un proceso insurreccional y la gente en el mismo proceso ya está haciendo las canciones. Que la revolución muere cuando matan al pesadito de la guitarra, ¿eh? Que no cuando acaban con la vanguardia, cuando, cuando acaban con el del acordeón. El Pero tambor bueno, también es tropa, que se ha dicho siempre. bromas aparte, había un enfrentamiento directo con la Guardia Civil de la República, ¿vale? O sea, que ya lo hemos dicho varias veces, pero lo repito. Y se ventilaron como 23 cuarteles según las canciones y según los registros. O sea, se ventilaron 23 cuarteles, fueron cuartel por cuartel, y después de ya ventilarse los cuarteles, pues tiraron para Oviedo en columnas. No, y tomaron Que, y antes de eso, importante, tomaron la fábrica de armas. Ahí fueron listos. Es decir, una de las primeras cosas que hicieron, que eso está claro que no se les ocurrió de bote pronto. O sea, eso habían pasado por delante muchas veces y habían dicho, uff, el día que sí, tomemos eso sí. se va a cagar. Se van a cagar. Y efectivamente tomaron la fábrica de armas. A ver si puedo encontrar exactamente el nombre de la fábrica de armas. Pero bueno, Empezaba por T. el caso es que tomaron la fábrica de armas y empezaron a fabricar sus propias armas. Lo único que les faltaba era munición. Los pobres tenían armas, pero no llegaron a tener munición. Y, Pero mira, bueno, la pues fábrica de tirando las armas de La Vega. escopetas, oye. Tomaron la comandancia de carabineros, la fábrica de armas de La Vega, todos los cuarteles. Entonces, armas les sobraban, ¿vale? Entonces tenían las armas que habían robado y la dinamita de los dinamiteros. Es decir, los mineros que ponían la dinamita para abrir las minas, pues en este caso la utilizaban pues, para abrir paso al Ejército Rojo, ¿vale? Que llegó a tener 30.000 obreros. Se llamaba, por cierto, a sí mismo Ejército Rojo. Sí, Y sí. todo este proceso, a diferencia del resto de España, donde pues no hay direcciones, Largo Caballero dando pases de radio desde un piso franco en Madrid, en Asturias lo dirige la UHP, que es la Unión de Hermanos Proletarios, que fue una especie de unión nacida de los sectores más duros del PSOE y la UGT, la CNT, que no estaba tan quemada porque allí no había tanta base agraria, entonces no se habían quemado en la base de Julio, y parte de la izquierda radical, ¿vale? Y esta unión de hermanos proletarios además constituye un comité revolucionario que es el que administra toda la cuestión militar. Es decir, allí, gracias a toda esa cohesión que ya traen de antes, sí que logran tener una disciplina que en el resto de España no existe y sí que llegan a dar esa respuesta militar y popular a la vez. ¿Vale? Entonces, con esas armas y con los dinamiteros, que los dinamiteros debía ser para verlo porque, por lo que leí, literalmente encendían la dinamita con el pití. O sea, ellos llevaban la Efectivamente. bolsa y dinamita como si fuera un bebé, ¿sabes? Ahí al cuello, bueno, no sé si llevan los bebés así, pero como colgado del cuello, como si fuera tal, en la barriga. Llevaban la dinamita, iban fumando todo el rato. Entonces encendían con el cigarrillo la dinamita y la tiraban. Eso era como un puesto de Hombre, gloria. o ¿Vale? Era sea, como el puesto suena, de gloria. o sea, yo conecto a nivel espiritual con esta gente porque es algo, yo es el papel que yo tendría de encender cosas con los pitillos. Porque, a ver, fumar más que yo no creo que lo haga nadie, entonces Ni pues ya los estaría ahí. dinamiteros. Ya, no, o sea, de hecho, había pequeña anécdota, había bueno, amigos porque a ver, yo mis muertos de la guerra civil son un poco, a ver, es gente pues que tuvo su referencia tal, pero bueno, un poco con todo el respeto a mis muertos, ¿no? Pero unos colegas de mi madre y tal, había un señor que murió hace tiempo, que murió con 90 años, que era pues un fumador empedernido, un alcohólico, que fue dinamitero y me contaban siempre la historia, o sea, y volaba de todo, volaba a puentes, y claro, yo pequeña quería ser dinamitera. Y a mí me dijeron, pues igual no es una muy buena opción laboral, Porque, ¿sabes? claro, es que ese empleo hace tiempo que ya no existe. Y al final la historia me ha dado la razón. Entonces, claro, yo estoy ahí en plan de, yo quiero cumplir mi orientación psicotécnica laboral.
Joder, qué guay, en verdad, lo de conocer a un dinamitero de esos años. Es que un día tengo que mandar a mi madre al podcast que cuente batallitas porque tiene muchas súper interesantes. Bueno, pues como ibas diciendo, ¿vale? Avanzaron efectivamente en columnas hacia Oviedo, toman Oviedo y ahí empieza un poco el principio del fin, ¿vale? Porque ellos realmente van muy bien tomando la cuenca minera, pero un poco se ven en la tesitura de decir, ¿qué hacemos? ¿Intentamos expandir más por áreas mineras o pasamos a provincias colindantes, a comunidades autónomas colindantes? Bueno, no había comunidades autónomas en esa época, a provincias colindantes. No. Ellos dijeron, bueno, somos el Comité Revolucionario de Asturias, o sea, vamos a tomar Oviedo. Ya el resto de provincias harán sus deberes, entiendo yo. Porque encima había mucho descontrol. Al no haber un mando central de la revolución, tampoco es culpa de ellos. Es decir, ellos pensaban que la cosa iba bien. Entonces, ellos toman Oviedo y ellos están a la espera de que pase lo mismo en el resto del país. Toman Oviedo y reordenan todo Oviedo y la cuenca en base a una república obrera. Es decir, ellos socializan la sanidad por inmediato, o sea, mandan a los médicos, por una cuestión militar, además los centralizan en un hospital, que eso es muy moderno, ¿vale? Porque no se fiaban de las visitas privadas y tal. Pero ojo, siguen garantizándole la sanidad a las capas medias, incluso aun a riesgo de que puedan ser colaboradoras y tal, que es lo típico que tristemente le pasa muchas veces a los regímenes obreros estos sitiados, que tienden a ser más buenos que el pan. Sí, o sea, a ver, también se dedicaron a mantener el orden público, porque evidentemente tú pasa esto. A ver, yo estoy en esta tesitura, yo soy una persona que está por ahí vibing, veo que me entran los comités revolucionarios en las columnas y a mí que se me pasa por la cabeza, pues tía, pues atracar Prada, claro. que es, o yo qué sé, a ti se te mete el caos en el cuerpo y tú lo desatas, que es una reacción humana, pues normal. Pero esta gente, los comités, pues decidieron mantener el orden público para que la cosa no se desmadrara. Claro, es decir, ellos repartían las cosas, las riquezas que podían repartirse y que servían para algo, porque sí que es verdad que en un periodo de guerra, por la mayoría de cosas, no sirven para nada. Pero sí que aseguraron eso. El alumbrado público, por ejemplo, funcionaba más ejemplarmente que nunca, al parecer, en la cuenca minera. Rollo, nunca había funcionado tan bien que cuando tomaron el control los comités revolucionarios, porque claro, hasta entonces los gobiernos, los ayuntamientos burgueses no se lo habían tomado en serio nunca. ¿Y cuál es la respuesta de la República? Pues al ver que con la Guardia Civil no basta y que incluso ha habido alguna deserción, básicamente uno, la verdad que ellos esperaban que se les desertara más gente, pero así importante ser solo un buen tío, el sargento Vázquez, Depp, les mandan, o sea, no es que les manden al ejército, que está mal, es que les mandan a los africanistas. Es que les mandaron a los turbios. Que si o sea, eran los que se aseguraban el dominio colonial del norte de África. O sea, ¿qué es lo que eran pasa los siempre? turbios. Es que es lo que pasa siempre. Es como cuando ves documentales sobre los Navy SEALs o tal, rollo de Estados Unidos, y dices, es que son los más hijos de puta. O rollo la Legión Española. Bueno, no sé si la Legión Española sigue siendo lo que era. Ahora igual son los COE o vete a saber. Pero, en plan, los Navy SEALs. Los Navy SEALs son unos putos asesinos, son unos enfermos, hasta para los estándares del ejército americano son unos animales. O sea, en plan, uno de los Navy SEALs, hay un juicio pendiente porque mataron a un boina verde. Después de intentarlo, de intentar hacerle como chantaje, habiéndolo drogado para que lo violaran y grabarlo, para hacerle chantaje con eso. ¿What? Al boina verde. Al boina verde americano. Pero luego se les fue la mano. Iban a violar al boina verde. Ellos no, iban a contratar a uno para que lo hiciera. ¿Pero qué coño? Y luego lo mataron. Porque les salió mal o no sé qué y se lo cargaron. Esos son los Navy SEALs, ¿vale? ¿Por qué? Porque a la gente que envías a mantener el dominio colonial, o sea, es gente que vive, uno, sitiada continuamente y con razón, es decir, porque al final son invasores, y dos, con un desprecio. Porque, claro, en un país ocupado, cualquier civil realmente es posiblemente un colaborador de la resistencia contra ti. Es decir, y eso es verdad. Es decir, muchas veces cuando los ejércitos estos de hijos de puta, invasores, dicen, no, es que claro, son bajas colaterales porque no podemos saber si este es un... Hay una parte de verdad, es en plan, claro que no lo puedes saber, porque los civiles no se quedan mirando, no es un conflicto, es un conflicto civil, es decir, tú has invadido un país, entonces todo el puto país está enfadado contigo, salvo 4 colaboracionistas, ¿vale? Entonces, eso mismo pasaba en España, es que los africanistas de Franco, Yagüe, Millán Astray, que Millán Astray parece sacado de un cómic, tío. Es que Millán Astray no podíamos haberlo inventado los rojos más
de lo que es. Ahora lo contamos porque puede haber quien no conozca. Buscad una foto de Millán Astray, ¿vale? Si no, buscad Millán Astray franquista. Millán Astray era cojo, tuerto y manco, fumaba como un carretero, era legionario y su grito así más famoso fue viva la muerte, muera la inteligencia, ¿vale? Entonces, Es eso no es... que, No, es que parece, te lo juro, si lo hubieran metido en una serie hubieras dicho, un poco se han pasado, ¿no? O sea, esto es para consumo progres, demasiado on the nose. No, no, es pero que es que son la así. realidad supera la ficción. O sea, Supera la propaganda. es que todos los villanos estos de cómic, de Marvel y tal, o sea, tú los comparas con gente turbia nowadays y salen perdiendo. O sea, todo Claro, el rollo. claro. Yo es que a mí el que se me ocurre ahora es el de Filipinas, el Duterte, que es literalmente un villano. O sea, es que es un Sí, villano, tal sí. cual. Es como, voy a bombardear escuelas con niños. Y dices, pero qué Porque están coño. adoctrinados y cosas Ha así, salido. sí, sí. Es que esto. Claro, es que esta gente era la turbia, la que le hacían un test psicotécnico para mal. De decir, vale, tú estás ya para el ingreso, pues vete a las tropas africanistas. Este era un poco el mood. Claro, o sea, eran tropas que se vanagloriaban de que ellos habían aprendido los ritos más duros, que encima seguro que era mentira, o sea, seguro que se los inventaban ellos, pero supuestamente se inventaban los ritos más duros de resistencia indígena, ¿vale? Ellos habían aprendido reventando a los pobres rifeños, que en el colegio a Abdelkrim y los rifeños los estudiamos como unos bárbaros, pero los pobres Abdelkrim y los rifeños eran nacionalistas rifeños que estaban hasta los cojones de tener españoles matándoles a todo el mundo. Y entonces hacían animalas a la hora de combatir porque era una guerra muy, muy desigual, ¿vale? Entonces hacían burradas, pero es que los africanistas hacían más burradas nivel, una de ellas muy famosa era la de ponerte los cojones en la boca, ¿vale? Era en plan caparte y ponerte en la boca lo que te habían cortado, no sé si antes o después de matarte, supongo que después. Eh, Eran ese nivel, ¿vale? De animales, los españoles, los militares estos africanistas, ¿vale? Entonces, a estos es a los que envían a sofocar la revolución de Asturias, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? El nivel de lucha de Asturias era muy alto. Es decir, incluso, ya digo, con un ejército rojo. Aguantaron lo suyo. O sea, de hecho, ahora voy a contar yo las cosas para que veáis el nivel de cómo estaba el ejército rojo asturiano, ¿eh? Había no hemos hablado mucho del PC porque, bueno, fueron un poco así, se suena burro pasado tal, pero había una chica del PC, que era la que he mencionado antes, la Ida La Fuente, que esta tía tenía su función política, era de enlace entre el comité revolucionario y los combatientes. Entonces iba la chavala paseándose, corriendo para arriba para abajo con octavillas. Y hacía lo típico de asistencia a los enfermos y tal. Y era una chica pues de familia comunista que hacía pues sus pinitos de enfermera, sus cosas, de darle café a los combatientes, muy perfil así, a ver, tenía una tarea política importante porque a ver, si a esta tía tú le confías la información, pues es de fiar, ¿sabes? Pero la pilló unas de las legiones, ahora no me acuerdo, además las lideraba un tío importante, no sé si era Yahweh, o sea, era alguien importante, no sé si era este o era otro. Pues el caso es que la tía, para frenar a la legión que intentaba frenar la revolución y tal, se puso ella sola detrás de una ametralladora y estuvo como horas aguantando, prácticamente sola, la chica de las octavillas, detrás de una ametralladora disparando hasta que la cosieron a tiros y ella sola consiguió frenar durante horas al ejército. Que Claro, claro, esta chica sabía de estrategia militar, de táctica y tal, pues seguramente 4 cosas, pero es que la tía estaba ahí y dijo, mira, ya a tomar por culo, se puso detrás y dijo que sea lo que Dios quiera, claro. porque ya estaba en un campo de cadáveres, que esa tía Sí. después fue súper importante, de hecho hay una columna de la guerra civil que lleva su nombre, debe haber bastante leyenda sobre esta chica, pero para que veáis un poco el mood de cómo estaba la gente. Es que, claro, a ver, si lo que hemos dicho antes del PC es, pues básicamente que en esos años era un partido chiquitín y luego empezó a ser muy tocho porque ya es cuando empezaron a hacer las cosas bien, pero es que hubo esos años de interim, lo cual no quita que obviamente la base era buena, es decir, el que se había ido del PSOE para unirse al PC de la Internacional en esos años era porque, o sea, la revolución la quería hacer mañana, no ¿sabes? O sea, porque estaba más informado que el obrero medio del PSOE, por muy radical que fuera el obrero medio del PSOE.
eso que vaya por delante. O sea, no lo hemos dicho en plan beef, es una realidad histórica, ¿vale? Que hubo una rectificación desde arriba, desde el Comintern, desde la Internacional Comunista, porque la dirección del PC era muy mala, era muy floja. Dicho lo cual, bueno, el tema es eso, ¿vale? Este ejército rojo llegó a ser un ejército, llegó a tener ciertas nociones militares, incluso cierto nivel de asesoramiento, pero claro, ellos se quedaron esperando una deserción masiva de obreros, probablemente en parte por inspiración del caso soviético, donde al ser una guerra mundial, con un ejército de levas, luchando contra potencias extranjeras, sí que se dio esto. Claro, en España era un caso distinto. En España era un país en paz, en el sentido de en paz internacional, con una guerra civil en casa, y al que enviaron, pues eso, lo más chungo, como si en Rusia hubieran mandado a los cosacos y no hubiera una guerra mundial. Solo hubieran estado los bolcheviques en Petrogrado y los cosacos. Vale. Entonces se quedaron un poco esperando eso. Y de ahí lo que tenemos es que también aprender que probablemente, ¿vale? Ya no estamos en una época de grandes guerras de infantería, ejércitos de levas, en las que un poco la burguesía, en los países imperialistas, digo, nos vaya a dar la cosa hecha de, ten, formación militar de gratis, ten tu pistola, ten tu cargador, ya pásatelo bien, Y no lo van a hacer, entre otras cosas, porque han aprendido de que eso no acaba bien. Y en parte porque encima el reparto del mundo ahora se da principalmente de manera semicolonial, no colonial. Esto no significa que no haya guerras, significa que las guerras muchas veces son a través de ejércitos, las guerras proxy que les llaman ahora, las guerras a través de ejércitos locales, invasiones, pero las guerras en territorio de las potencias imperialistas hace mucho que no hay una, es decir, las dos primeras fueron muy pegadas y hace mucho que no ha habido una tercera, ¿vale? Entonces, y probablemente la tercera guerra mundial no tendría el grado de movilización de infantería que tuvieron las dos primeras en países imperialistas, hasta más tarde al menos. ¿Vale? Entonces, está claro que no se puede confiar. Está claro que no se puede confiar en eso, en deserciones masivas de un ejército totalmente fosilizado, totalmente ajeno al día a día de la clase trabajadora, especialmente en situaciones como esa, ¿no? En situaciones de que sí, es que hay una guerra, pero es una guerra que has provocado tú. Porque no hay otra, al final la revolución la tienes que hacer, pero bueno, no puedes contar con ese factor. Y luego está la parte de, bueno, pues al faltar esa perspectiva, ¿vale? Más de... no solo eso, al faltar esa perspectiva combinado con que no había un mando central de la revolución, ni siquiera más allá de la provincia de Asturias, claro, probablemente hubieran resistido mucho más si en lugar de tratar de tomar Oviedo, se hubieran parapetado en la cuenca y los pueblos de cerca. En Oviedo hubieran mantenido movilizaciones fuertes y ya está. Y en las provincias colindantes, León, o sea, las provincias de Castilla-León o demás, hubiera habido, porque también había cuencas mineras, hubiera habido una situación similar. Es decir, hubiera sido mucho más complicado probablemente aplastar a los mineros en su terreno, bien parapetados, bien defendidos, o sea, con una retaguardia bien cubierta, que en una capital que, con todos los matices que se le pueda poner, era una capital mucho más terciarizada. Es decir, al final capitales como Oviedo, Bilbao, aunque tenían un gran número de proletarios, también es donde se concentra la mayor parte. En aquella época al menos es donde se concentraba la mayor parte de las clases medias. Es un poco como si decimos, no, imagínate que empieza mañana la revolución en Valencia. Y dices, bueno, pues vamos a parapetarnos en la calle Colón. Hombre, no, parapétate en Orriols, Benicalap, en Patrais. Pero no me jodas, no te parapetes en el centro de Valencia, ¿no? Es un poco es una tontería, pero es el equivalente histórico de que en esa época estaba mucho la noción de vamos a hacer una insurrección relámpago donde tomamos la ciudad grande, el ejército un poco que se desbanda solo, se nos suma y Santas Pascuas. ¿Vale? Entonces esto pues no funcionó. Obviamente, pues tampoco estoy diciendo, es decir, al final sin un mando revolucionario claro, que tuviera claro a dónde quería ir, hubiera terminado igual, pero seguramente hubiera durado un poco más si hubiera sido de otra manera, ¿no? Si no hubiera habido esa obsesión por vamos a tomar Oviedo porque es la capital, porque tenemos que estar allí. Y Oviedo la defendieron a saco, porque ya estaban sin munición, solo con dinamita, y aguantaron no sé cuántos días ahí.
Claro, claro, sí. petando cosas. O sea, Pero el tema es que la en gente... Oviedo estaban más débiles. Porque claro, en Sí, sí, Oviedo sí. había mucha clase media. Clase media así diciéndolo rápido y mal. Había mucho pequeño burgués, mucho gran burgués también. En fin. Claro, a ver, es que el tema de expansión en... A ver, yo es que voy a hacer un poco de, igual, foreshadowing del capítulo del urbanismo. Pero el tema de las ciudades más o menos grandes y tal, se ha escrito mucho y se tiene que ser muy... Tiene una mente... A ver, es que estoy intentando formular la frase. Porque voy a sonar de una manera que no quiero sonar. La cosa es que el tema de la lucha activa militar en las grandes ciudades es un tema en el que se tiene que hacer, que es que ahora está el revival y tal, que es una cosa que también nace del balance de aprender de experiencias pasadas y todo esto para llevarlo a la práctica, que es un tema más complejo del que parece. Y ha llovido mucho desde la Revolución de Asturias. Y en cambio, claro. en la cuestión de, por cómo, ya por la disposición urbanística de la ciudad también, que también hace bastante, Mm. que vaya. Sí, 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 Después, no. en el tema de las cuencas y tal, pues sí que podrían haber resistido, sobre todo porque, a ver, tú esto haces una trampa, metes ahí a los africanistas, te sales por tu recoveco y les metes ahí, les vuelas la mina y ya están para criar malvas, o sea. Claro. Al final, lo que hemos dicho, o sea, hubieran perdido sí porque en el fondo no tenían el mando político. Es decir, ahí no había nadie que dijera, ¿a dónde queremos ir, chicos? Pero llegaron bastante lejos y es simplemente pues eso, ¿no? Que entonces nosotros tenemos que aprender, igual que hemos dicho, pues tenemos que aprender de la naturaleza de la socialdemocracia, tenemos que aprender del ejemplo que supuso, tenemos que aprender de ver pues cómo los obreros de forma natural cuando toman el poder tienden a socializar la economía, cómo realmente, coño, en España esto ha ocurrido, que esto no es un país extranjero del que no has oído hablar nunca, coño, es tu país, ¿no? Bueno, si no, probablemente según quien nos escuche, pues no es tu país, búscate tu propia experiencia, pero eso, igual que hemos visto todo esto, también tenemos que ver pues que la parte militar no va suelta, no es una cosa ahí que, y esto pasa y chimpún. Es una cosa que hay que estudiar bien desde el principio, es una cosa que requiere un entrenamiento Sí, a ver, específico, la que no se guerra puede... al servicio de la política. Claro, y que no está disociada del componente político. Es decir, que si tú decides tomar Oviedo porque a corto plazo a ti te parece más chulo, pues eso igual que tiene, o sea, tiene unas consecuencias sociales, es decir, te deja con la retaguardia más descubierta, te introduce en un campo con más enemigos infiltrados, que a su vez eso tiene unas consecuencias militares que a su vez trae más consecuencias políticas. Claro, es que de hecho lo que hemos comentado de, ay, sí, se podría haber hecho suerte de guerra de posiciones desde las cuencas, pititín, patatán. A ver, esto evidentemente ellos no tenían la información, ellos pues Claro, claro, ellos maravilloso pensaban que en y tal, Madrid y tal la pero cosa estaba esto, yendo bien. Quiero sí, decir. pero esta reflexión que hacemos viene pues de conocer otras experiencias revolucionarias en las que sí que había un mando político, o sea, no viene de nosotros jugando al Risk o haciendo el arpeo o mierdas de estas, o sea, viene de un estudio de revoluciones donde la guerra sí que se ha puesto al mando de la política. Al revés. Ay, sí, perdón. A ver, ya me entendéis. Bueno, Sí, si te parece, vamos a ir sí, sí. cortando ya, que yo creo que ya hemos tratado todo. Si nos hemos dejado algo está ahí el artículo, pero bueno, creo que hemos narrado bastante con ejemplos y tal. Creo que salen 2 capítulos incluso, seguramente. No, es 1 hora y 20 que llevamos. Bueno, igual 2 de 45 minutos. Bueno, a ver, aquí la ley del mínimo esfuerzo. Ya veremos. Ya me dirás tú por dónde cortas. Es negociable. Es que vamos a volver a ser los osos marchosos, joder. Ahora hablamos nosotros y hasta dentro de 3 semanas A la nada. mierda, yo el próximo no lo grabo. O sea, a mí ya, aunque tenga todo el día La libre, a mí me huelga. la Que suda. muera. Sí, sí. El podcast que muera. Muerte al podcast. Que se Venga. muera. Bueno, pues nada. Yo ya. Pues nada. Hasta aquí el capítulo de hoy.
Un saludo y un abrazo a todos y todas, especialmente a quienes nos insultáis en iVoox. Y nos vemos pronto. Adiós. Creo que Lucía ha dejado de grabar. ¿Has dejado de grabar? No lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer. Vale, ahora sí que está haciendo los osos marchos. O sea, no estáis oyendo a Lucía, pero Lucía está diciendo que ha dejado de grabar y que no va a volver a grabar para decir adiós por si machaca a la hora y 20 y con toda la razón. Así que nada, adiós y adiós, pues un par.